Amigas y amigos, un domingo más vamos a seguir en el tema de Jesús, el profetismo de Jesús, que le llevó a ciertos conflictos con gente muy cercana a él. Hablamos primero del conflicto con Juan Bautista, ¿ya? Luego con los mismos parientes de Jesús. Y hoy vamos a hablar del conflicto con los celotes, el movimiento celote, y Judas, uno de sus discípulos, ¿no? Hablemos de eso, ¿no? ¿Quiénes son los celotes, en primer lugar, ¿no? Así como antes, en la época de los griegos, de la invasión griega, los seleucidas en Palestina, hubo un momento en que, debido al abuso de poder de uno de ellos, Antíoco IV, provocó la revolución conocida como la de los macabeos, presidida precisamente por un Judas macabeo contra los griegos, en forma de guerrillas, ¿no? Ahora, en la época romana, la que está el contexto de Jesús, hubo también, a partir del siglo, del año 6 de nuestra era, hubo un movimiento también de rechazo contra el poder romano, buscando la independencia con respecto a Roma de los judíos, que estaban en el reino de Israel antiguo, ¿no? Y el año 6 fue cuando Herodes el Grande, que había muerto 2 años antes, 10 años antes prácticamente, el año 6 de nuestra era, había quedado como sucesor de Herodes el Grande su hijo Arquelao. Y el año 6, Arquelao simplemente o abusaba del dinero y se lo quedaba a él. La cosa es que Roma estaba descontenta con los tributos, que esperaba que esa provincia lejana solo le convenía por los tributos que le daba, porque si no políticamente era un cacho, ¿no? Lejano. Y con que no tributaban adecuadamente, parece, según Roma, simplemente destituyó el año 6 a Arquelao, ¿ya? Y puso al gobernador de Siria como gobernador de Judea, ¿no? En lugar de Arquelao, hijo de Herodes, ¿no? Y entonces este gobernador de Siria, ese mismo año 6 en que fue impuesto, convocó un censo para, digamos, asegurar cuántos contribuyentes tenían que pagar a Roma, ¿no? A ese censo hace alusión el Evangelio de Lucas, el capítulo 2 al comienzo, ¿ya? Dice, este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propia ciudad. Y ahí pone una tradición por razones teológicas, Lucas, que eso llevó a que José y María, que esperaba a Jesús, fueran de Nazaret, donde eran ellos, a Belén, y ahí nació Jesús, ¿no? Obviamente eso es un tema más teológico, no sirve como información histórica, ¿no? Porque si no, no cuadra con los años. Digamos, si Herodes había muerto 4 años antes de Jesús y el censo es 6 años de nuestra era y por tanto no coincidió con el año del nacimiento de Jesús, ¿no? Es un tema teológico, lo que significa Belén teológicamente, como 1 Samuel 16, que Samuel es llevado por el Espíritu a Belén para ungir a David. Entonces así tenía que ser el Mesías, hijo de David, nacido en Belén. Es un tema con intención teológica. Aquí lo que nos importa es qué pasó con este censo de Quirino el año 6. Produjo la revolución que llamamos de los celotes, que eran galileos del norte. Esa revolución intentó movilizar gente para, ojalá, lograr la independencia con respecto a Roma. A eso hace alusión, por ejemplo, un texto conocido, que es cuando los discípulos, una vez ya Jesús ha muerto y resucitado, se ha ido al cielo, digamos, queda la primera comunidad que es perseguida. Hay en el Sanedrín un miembro del Sanedrín, Gamaliel, que defiende, da como razón de defender, de no perseguir a estos judeocristianos, por la razón, dice, siguiente, ¿no? Dice, antes de estos días se levantó un tal Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió y no pasó nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y se terminó el movimiento, como terminó más tarde el movimiento celote. Y hace alusión a este Judas el Galileo, que empezó la revolución
a raíz del censo de Quirino en el año 6, ¿no? Bien, esta perspectiva del censo marcaba el significado de los celotes. Jesús es Galileo cuando irrumpe, y obviamente mucha gente que esperaba que algún día se liberaran de Roma y tuvieran la independencia que habrían tenido antes, en tiempo de David, etc., y que no había habido Goliat que se la pudiera con David, así cuando irrumpiera el Mesías no habría romano que se la pudiera. Eso formaba parte de la expectativa del pueblo en general. Y dentro de ese pueblo había un grupo militante, los celotes, galileos, que estaban en Galilea, bajaban cuando había concentraciones en el templo de Jerusalén, se disfrazaban, entraban en las explanadas, sacaban las pancartas, fuera Roma, independencia, y provocaban siempre tumultos, y eran los más perseguidos, eran clandestinos, ¿no? Los más perseguidos por el imperio, por Roma, ¿no? Tanto que el año 36 le costará el puesto a Pilatos. Pilatos infiltró con la guardia romana el templo de Jerusalén, las explanadas, para ahí pescar a los celotes cuando se mostraban dentro de las explanadas del templo, y eso produjo un tumulto tan grande que le costó, por razones políticas, que Roma lo destituyera por un mal gesto político, que agudizó lo que después será la primera guerra judía contra Roma del año 66, ¿no? Los celotes, ¿no? Jesús hay un caso de Simón el cananeo o el celote, a veces se llama, pero el caso más claro que cuadra con el celotismo es el caso de Judas Iscariote, ¿no? Judas es quizá el discípulo que comprendió más a Jesús en vida, y por eso lo traicionó, ¿ya? Judas era un celote, se había sumado a los discípulos de Jesús esperando que Jesús podría ser el líder de esta revolución que postulaban los celotes contra Roma, pero por el camino se dio cuenta que Jesús andaba en otra, andaba en un mensaje interiorizador de cambio del corazón, de nueva alianza, ¿no? Y no en la línea de un David que se imponía militarmente contra Roma con el apoyo divino, que era lo que esperaban los celotes y también los esenios de Qumran, ¿no? Ese tema. Y a partir de ahí es que empezará la primera guerra judía contra Roma en el año 66, ¿no? Por parte de estos grupos celotes y esenios, ¿no? Esa expectativa era tan fuerte por parte del pueblo que, fíjense, en el libro de los Hechos, cuando narra ahí que Jesús ya va a ascender al cielo, hay todavía un grupo de discípulos, diríamos nosotros, pajarón, que le pregunta: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y es cuando Jesús les dice: mira, esperen el Espíritu que les ilumine para ver de qué se trata. Están todavía en que Jesús podría instaurar ese reino de Israel como el que habían tenido con David, ¿no? En esa línea van otros textos que están ahí. Por ejemplo, cuando ya deja el retiro, según Mateo 11 hasta el 16, el retiro en Cesarea de Filipo, y decide irse a Jerusalén y empieza a anunciar a sus discípulos que le irá mal, es cuando se le cruza a Pedro, le dice: si te ha de ir mal, no subamos a Jerusalén. Esperan un Mesías triunfante, no un siervo sufriente, ¿no? Y es cuando Jesús lo aparta: apártate, Satanás, a Pedro, que no has entendido nada, eso viene de ti, de tus búsquedas de poder y no del Padre. Y le llama Satanás, ¿no? Luego hay el texto que está en Lucas 22, por ejemplo, en que Jesús, que antes ha enviado a los 70 a predicar, y les dijo que no lleven nada, que ahí los atenderán en nombre de Jesús, y cuando vuelven dicen: nos fue estupendo. Ahora, en esta situación de ir a Jerusalén, donde le irá mal, Jesús les recuerda aquello, recuerdan cuando fueron y se entusiasman: sí, nos fue regio. Dice: pues ahora ha cambiado la situación. Ahora, cuando vayan a predicar, el capítulo 22 de Lucas, ¿no? Le dice 36, ahora el que tenga bolsa, que la traiga, y también provisiones, y el que no tenga nada de eso, que tome una espada. Y ahí los pajarones le dicen: aquí hay 2 espadas, y Jesús le dice: está bueno, basta ya, ¿no?, de entenderlo mal. Lo que quiere significar: tendrán que rascarse con sus propias uñas, ya no soy popular,
y al llegar ustedes de mi parte más bien los van a perseguir, ¿no? Y ahí sale el malentendido de las espadas, ¿no? Eso seguirá hasta Getsemaní. ¿Recuerdan? Getsemaní, cuando está en el huerto, los sinópticos dicen que, Marcos dice que alguien levantó, sacó una espada, llegó el momento de la guerra mesiánica, y Jesús les para la situación y les dice, si fuera esa la onda, no necesitaría de sus espadas, bastaría con las legiones de ángeles que esperaban Qumran. Y mejora la oreja a uno que ha sido herido, ¿ya? Y se deja llevar preso. Y no hay guerra mesiánica. Y por tanto no hay triunfo mesiánico. Y vendrá todo. En ese contexto es que se explica la traición de Judas. Judas se dio cuenta de que Jesús estaba en otra, era un celote, y se comprometió con el Sanedrín para entregarlo y sacarlo así del liderazgo, que no engañara al pueblo en un falso liderazgo, no celote, ¿ya? Y cuando se dio cuenta que el Sanedrín lo iba a crucificar con Pilato, es cuando él se arrepiente, dice, no, él quería sacarlo de circulación, pero no que lo crucificaran, si él le tenía aprecio, había sido discípulo, lo había seguido con entusiasmo, ¿no? Judas. Y entonces es cuando se arrepiente tarde, devuelve el dinero que quizá reunía para la causa celote, ¿no? Y simplemente se suicida, no es capaz de soportar esa doble fidelidad, la fidelidad a la causa celote por un lado y la fidelidad a Jesús por otro, y al no poderlo soportar se suicida, y es comprensible. Por eso más tarde hubo un llamado Evangelio de Judas, que quedó apócrifo, del siglo II, que quiso, en una forma gnóstica, rescatar la figura de Judas, como que lo traicionó por una misión que le había encargado el mismo Jesús, dice el Evangelio apócrifo de Judas, ¿no? Salvando esa figura, casi como una figura heroica, que se sacrificó en cumplimiento de lo que Dios tenía reservado para que alguien lo traicionara y se cumpliera así la misión del siervo sufriente, ¿no? Bueno, no es para tanto como ese evangelio apócrifo, pero sí que Judas tiene un papel difícil, es humanamente comprensible la situación en que se encontró. Será a nivel del evangelio de Juan cuando Judas, sobre todo en el evangelio de Juan, se demonizó, ¿ya? Y pasó a ser, digamos, símbolo, digamos, casi de demoníaca, ¿no? Interpretando aquella frase que le dice Jesús, más le valdría no haber nacido, como si fuera descripción de un final de Judas infernal, como lo hará Dante, que pone a Judas con el demonio en el 7º piso del infierno, ¿no? Cuando esa frase de Jesús es un garabato, digamos, lo que le dice es desgraciado la que me hiciste, ¿no? Y obviamente, digamos, es una queja de malparido, dice, ¿no? Más le valdría no haber nacido, o sea, desgraciado. No es una descripción de lo que le ocurrirá, es una expresión del dolor que tiene Jesús, de esa traición de él, que por otro lado es comprensible en la situación humana en que se encuentra este personaje, entre la fidelidad y el ideal de la causa celote, ¿ya? Y la figura de Jesús, a quien apreciaba y veía que no era como para que lo crucificaran, por favor, ¿no? Eso explica también la elección que tiene el pueblo de Barrabás, que era un celote, por eso estaba en la cárcel romana y no en la del Sanedrín, por una causal política, y prefieren como mejor un celote más que a Jesús, que no era funcional a la causa celote, ¿no? Bien, ese es el tema vinculado al tema del celotismo y de Judas y Jesús y el conflicto que eso explica muchos textos del Evangelio, ¿no? El próximo día, con que vendrá ya la vigilia de Navidad prácticamente, vamos a hablar del significado de la Navidad, ¿ya? Eso va a ser el tema del próximo día. Que descansen. Buen domingo.